A finales del siglo XV, cuando los mapas europeos empezaban a llenarse de nombres nuevos y los océanos se convertían en rutas de descubrimiento y ambición, apareció en el horizonte del Caribe una franja de tierra que cambiaría para siempre la historia de dos mundos. Aquella tierra, con sus ríos inmensos, sus costas salpicadas de islas y sus selvas que parecían no tener fin, fue observada por primera vez por ojos europeos en agosto de 1498. La llegada al Golfo de Paria no fue solo un punto en una bitácora de navegación. Fue el primer encuentro entre una geografía vasta y una mirada que venía a medirla por su utilidad y por sus riquezas. En este relato escucharemos cómo se pasó de la sorpresa inicial a la explotación sistemática, cómo se levantaron los primeros asentamientos, cómo se tejieron alianzas y conflictos con los pueblos originarios y cómo se sentaron las bases de una presencia europea que perduraría siglos. Este es el relato de los primeros pasos de la conquista en la costa norte de Sudamérica, de las perlas que atrajeron a comerciantes y aventureros, de las ciudades que nacieron y desaparecieron, y de las resistencias que anunciaron que nada sería fácil ni inmediato. El 3 de agosto de 1498, una expedición comandada por Cristóbal Colón entró en el Golfo de Paria y divisó por primera vez la desembocadura del gran río Orinoco. Los marineros vieron una costa distinta a las islas caribeñas que habían conocido. Riberas amplias, manglares, estuarios y una vegetación que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquella visión despertó expectativas y dudas. Para Colón y su tripulación, aquello era la confirmación de que existía un continente mayor, un territorio con posibilidades que iban más allá de las islas que habían explorado en viajes anteriores. La noticia de aquel avistamiento se propagó y pronto nuevas expediciones se organizaron para cartografiar y reconocer la costa. En 1499, una flota al mando de Alonso de Ojeda, con pilotos y cartógrafos entre sus hombres, recorrió la costa desde el Golfo de Paria hasta la península de La Guajira. Aquellos viajes no fueron meras travesías, fueron la primera toma de contacto sistemática con una geografía que los europeos comenzarían a nombrar y a medir. Los mapas que trazaron los pilotos de Ojeda y sus contemporáneos serían la base para futuras empresas comerciales y militares. Los relatos de marineros describían pueblos ribereños, canoas, palafitos y mercados donde se intercambiaban productos locales. Esos relatos, mezclados con la imaginación europea, alimentaron la idea de riquezas ocultas en aquellas costas. Lo que realmente aceleró la presencia europea en la región no fue el oro de las montañas, sino las perlas del litoral. En islas como Cubagua y Margarita, las ostras producían gemas apreciadas en los mercados europeos. La explotación de esos bancos de perlas se convirtió en una actividad intensa y lucrativa. Sobre Cubagua se fundó pronto un asentamiento que sería conocido como Nueva Cádiz, una ciudad que creció alrededor de la extracción y el comercio de perlas. Nueva Cádiz fue la primera ciudad española establecida en lo que hoy es Sudamérica, y su existencia demuestra cómo un recurso concreto puede transformar un paisaje y atraer a comerciantes, colonos y autoridades. La demanda europea por perlas convirtió a esas islas en puntos de convergencia entre marineros, mercaderes y poblaciones indígenas que ya conocían y explotaban esos recursos. La llegada de los europeos alteró de inmediato las dinámicas locales. Las comunidades indígenas del litoral, entre ellas grupos caribes y arahuacos, reaccionaron de maneras diversas. En algunos casos se establecieron intercambios comerciales, en otros la presencia extranjera generó tensiones que derivaron en enfrentamientos. En 1522 se registra la fundación de un asentamiento español en Cumaná, que se convertiría en uno de los primeros focos de colonización permanente en la región. Sin embargo, la vida en esos primeros poblados fue frágil. La explotación intensiva de recursos, la llegada de enfermedades desconocidas para las poblaciones originarias y las disputas por el control de territorios y rutas marítimas crearon un escenario de conflicto constante. La explotación de las perlas y la fundación de ciudades costeras no significaron una conquista rápida ni homogénea. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones de América,
donde imperios centralizados cayeron en grandes batallas, la conquista en estas tierras fue un proceso fragmentado y prolongado. La diversidad de pueblos indígenas, su dispersión geográfica y sus propias rivalidades internas hicieron que la presencia europea se extendiera de manera desigual. En muchos lugares la ocupación española dependió de alianzas con grupos locales, de la capacidad de los colonos para sostenerse en entornos a menudo hostiles y de la voluntad de la corona de invertir recursos en una región que, en los primeros años, no ofrecía metales preciosos en abundancia. La explotación perlífera tuvo consecuencias inmediatas sobre el paisaje humano. La llegada masiva de buques, la instalación de talleres y la creación de rutas comerciales transformaron islas y costas. Nueva Cádiz, erigida sobre pilotes y construcciones precarias, llegó a ser un centro de comercio intenso. Sin embargo, la naturaleza demostró su poder. En 1541, un maremoto devastó la ciudad y borró gran parte de aquel asentamiento que había sido símbolo de riqueza rápida. La desaparición de Nueva Cádiz es un recordatorio de que la ambición humana choca a menudo con la fuerza de los elementos y de que las ganancias fáciles pueden ser efímeras. Mientras tanto, en el continente, la presencia española se consolidaba de forma desigual. Los colonos fundaban poblaciones, establecían encomiendas y buscaban recursos que sostuvieran la economía colonial. El trabajo forzado de indígenas y la introducción de esclavos africanos en etapas posteriores fueron parte de un proceso que transformó las estructuras sociales. Las primeras décadas del siglo XVI estuvieron marcadas por expediciones de reconocimiento, por intentos de establecer control sobre territorios costeros y por la búsqueda de rutas hacia el interior que prometían metales y otras riquezas. La relación entre europeos e indígenas osciló entre el comercio, la coexistencia tensa y la confrontación abierta. En algunos casos se formaron alianzas temporales, en otros, la violencia y la represión marcaron la pauta. La resistencia indígena no fue un fenómeno homogéneo. Hubo episodios de rebelión, de sabotaje y de rechazo a la presencia extranjera que obligaron a los colonos a replantear sus estrategias. La conquista, en estas primeras décadas, fue tanto un proceso militar como una empresa económica y cultural que implicó imposición, negociación y adaptación mutua. Al cerrar este primer tramo de la historia, la imagen que queda es la de una costa en transformación. Las embarcaciones europeas surcaban aguas que ya conocían los pueblos originarios. Las islas se llenaban de actividad comercial y las ciudades nacían y desaparecían según la fortuna y la furia del mar. Los relatos de perlas y riquezas convivían con los relatos de pérdida y resistencia. Lo que comenzó como exploración y comercio se encaminaba hacia una colonización más organizada, con concesiones, empresas privadas y autoridades que poco a poco intentarían imponer un orden administrativo y económico. El siglo XVI apenas empezaba y con él se abriría una etapa de mayor intervención, de experimentos de gobierno y de conflictos que definirían el rumbo de estas tierras en las décadas siguientes. A comienzos del siglo XVI, la presencia europea en la costa venezolana dejó de ser mera exploración y se transformó en un proyecto de ocupación sostenido. La ciudad de Cumaná, con intentos de asentamiento desde 1522, se convirtió en uno de los primeros focos de colonización permanente y en un punto desde el que se proyectaron expediciones hacia el interior en busca de recursos y rutas comerciales. La vida en esos primeros poblados alternó entre comercio, conflictos y la difícil adaptación a un entorno donde las enfermedades, la escasez de suministros y la resistencia indígena condicionaban cada avance. Un capítulo singular de esta etapa fue la concesión de la provincia de Venezuela a la familia bancaria Welser en 1528. Un contrato por el que la corona delegó en particulares la colonización y explotación del territorio a cambio de saldar deudas y obtener servicios financieros. Ese experimento, conocido como Klein Benedict o la colonia Welser, introdujo un modelo de colonización privado que buscaba beneficios rápidos y que impulsó la llegada de aventureros, mercenarios y exploradores alemanes dispuestos a abrir caminos hacia supuestas riquezas interiores. Bajo esa administración se promovieron fundaciones y expediciones que dejaron una huella violenta y efímera en la región,
Los enviados de los Welser, entre ellos figuras como Ambrosio Alfinger, emprendieron marchas hacia el interior que combinaron ambición y brutalidad. Las expediciones alemanas y españolas recorrieron llanos y serranías. Fundaron núcleos como Coro y Maracaibo bajo nuevas denominaciones y sufrieron reveses por enfermedades, falta de suministros y la firme resistencia de comunidades indígenas que no aceptaron la imposición sin luchar. La obsesión por encontrar metales preciosos y la implementación de sistemas de trabajo forzado provocaron conflictos constantes con poblaciones locales y con colonos españoles, lo que terminó por desgastar la viabilidad del proyecto Welser. La resistencia indígena se articuló en múltiples frentes y con liderazgos locales que supieron combinar la guerra abierta con estrategias de retirada y negociación. En los valles del interior y en las estribaciones de la cordillera, caciques y confederaciones indígenas frenaron avances, recuperaron territorios y obligaron a los colonos a replantear sus métodos de control. La retirada del control Welser en la década de 1540 marcó el fin de ese experimento privado, y la reconfiguración del poder local hacia formas de colonización más directamente hispanas, con fundación de villas, establecimiento de encomiendas y una economía que, al no hallar grandes yacimientos metálicos, se orientó hacia la agricultura y el comercio costero. La década de 1550 cerró una etapa de intentos, fracasos y adaptaciones. La colonización se volvió menos espectacular y más estructural. Se consolidaron rutas comerciales, se afianzaron jerarquías sociales y se sentaron las bases administrativas que, con el tiempo, darían lugar a la capitanía general y a una sociedad criolla con intereses propios. Aquello que había empezado con perlas y expediciones se transformó en un entramado colonial que perduraría y que, décadas después, alimentaría las tensiones y aspiraciones que conducirían a los movimientos independentistas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la presencia española en estas tierras dejó de ser un conjunto de episodios aislados para convertirse en una realidad cotidiana que moldeó paisajes, costumbres y relaciones de poder. Las ciudades costeras que habían nacido alrededor de la perla y del comercio se consolidaron como núcleos administrativos y comerciales, y desde ellas se proyectaron rutas hacia el interior que, con el tiempo, definirían la geografía económica y social del territorio. En 1567, sobre una meseta protegida por montañas y con acceso a valles fértiles, se fundó Santiago de León de Caracas, una ciudad que con los años se convertiría en el centro político y cultural de la región. La fundación de Caracas no fue un acto aislado, fue la señal de que la colonización buscaba asentarse, organizarse y reproducirse en el tiempo. La economía colonial se fue transformando según las posibilidades reales del suelo y del mercado. Donde no hubo minas abundantes, surgieron plantaciones y haciendas. El cultivo del cacao, que en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII alcanzó un auge sostenido, se convirtió en la principal fuente de riqueza para amplias zonas costeras y de valle. El cacao venezolano, apreciado en Europa, articuló redes comerciales que unieron haciendas, puertos y mercados transatlánticos. Junto al cacao, el tabaco, la ganadería y el comercio de productos locales sostuvieron una economía que dependía tanto de la exportación como del consumo interno. Esa economía se apoyó en relaciones sociales profundamente desiguales. La sociedad colonial se estructuró en torno a categorías raciales y de origen: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y africanos esclavizados ocuparon posiciones distintas en un orden que reproducía privilegios y exclusiones. La mano de obra indígena fue sometida a sistemas de encomienda y trabajo forzado. Cuando la población originaria disminuyó por enfermedades y explotación, la corona y los colonos recurrieron al tráfico de esclavos africanos para sostener las plantaciones y las labores más duras. La presencia africana no solo fue forzada, dio lugar a culturas sincréticas, a formas de resistencia y a comunidades cimarronas que escaparon al control colonial y mantuvieron prácticas autónomas en montes y riberas. La Iglesia jugó un papel central en la vida colonial. Órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas establecieron misiones, escuelas
y centros de evangelización que transformaron prácticas y paisajes. Las misiones fueron espacios de contacto, de imposición cultural y, en ocasiones, de protección relativa para comunidades indígenas. La expulsión de los jesuitas en 1767 por orden de la corona española dejó un vacío en la red de misiones y en la educación local, y fue uno de los golpes que alteraron el equilibrio social y cultural de la colonia. La geografía política también cambió con el tiempo. En 1717 la administración de estas tierras quedó vinculada al Virreinato de Nueva Granada, un intento de la corona por ordenar mejor sus dominios en el norte de Sudamérica. Más tarde, en 1777, se creó la Capitanía General de Venezuela con sede en Caracas, una medida que buscaba centralizar la autoridad, mejorar la defensa frente a amenazas externas y controlar el contrabando que prosperaba en costas y bahías. La creación de la Capitanía General no borró las diferencias regionales. Coro, Maracaibo, Guayana, los valles centrales y las islas mantuvieron economías y dinámicas propias, pero sí dio a Caracas un papel más decisivo en la administración y en la articulación de la élite criolla. La vida cotidiana en la colonia estuvo marcada por la precariedad de las comunicaciones y por la fragmentación del territorio. Los caminos eran escasos, las montañas y los ríos imponían barreras, y cada región desarrolló formas de autonomía práctica. El contrabando se convirtió en una actividad extendida, tanto por la dificultad de abastecimiento como por los altos impuestos y las restricciones comerciales impuestas por la corona. Los corsarios y piratas, que en ocasiones atacaron puertos y convoyes, añadieron un elemento de inseguridad que obligó a reforzar defensas y a reorganizar la vida portuaria. En el plano político y social emergió una clase criolla con intereses propios. Los criollos eran descendientes de europeos nacidos en América que, con el tiempo, ocuparon posiciones de poder local. Propietarios de haciendas, comerciantes, funcionarios y profesionales. Esa élite criolla fue consolidando una identidad que combinaba orgullo local, aspiraciones de prestigio y resentimiento frente a los privilegios de los peninsulares. En las ciudades se desarrollaron redes familiares y clientelares que controlaban la economía y la política local. La vida cultural fue tomando forma. Se multiplicaron las tertulias, las lecturas de novedades europeas y las discusiones sobre comercio, impuestos y gobierno. La influencia de las ideas ilustradas, aunque limitada por la censura y la distancia, llegó a través de libros, viajeros y funcionarios, y comenzó a sembrar preguntas sobre la legitimidad del poder y los derechos de los habitantes. Las tensiones sociales se manifestaron en episodios concretos. Rebeliones indígenas, levantamientos de esclavos y conflictos entre colonos y autoridades marcaron la historia cotidiana. Las comunidades cimarronas, formadas por esclavos fugitivos, establecieron asentamientos en zonas inaccesibles y protagonizaron resistencias que obligaron a la corona y a los terratenientes a desplegar campañas militares y políticas de pacificación. Al mismo tiempo, la violencia de expediciones en busca de El Dorado, las incursiones de aventureros y las disputas por tierras y mano de obra dejaron una huella de conflicto que atravesó generaciones. En el siglo XVIII, la vida en estas tierras se transformó de manera profunda y silenciosa, como si una marea lenta fuera cambiando la forma de la costa y de las ciudades. Las reformas que llegaban desde Madrid, conocidas como reformas borbónicas, no fueron meras órdenes administrativas, fueron un empujón que alteró la rutina de los puertos, la economía de las haciendas y la posición social de quienes mandaban en la colonia. La corona quiso modernizar su imperio, aumentar la recaudación y controlar mejor el comercio, y para ello introdujo nuevos funcionarios, reorganizó aduanas y trató de imponer un sistema más centralizado. Para el criollo que vivía de la exportación del cacao o del comercio local, esos cambios se sintieron como una intromisión. Más impuestos, más controles, menos margen para negociar con comerciantes extranjeros y la presencia creciente de peninsulares en cargos clave. En las ciudades principales, se multiplicaron las tertulias y las conversaciones en los salones. Los criollos leían, discutían y viajaban cuando podían. Llegaban noticias de Europa,
se comentaban las ideas de la Ilustración y se comparaban experiencias con otras colonias. No era una cultura homogénea ni unánime. Había quienes defendían la lealtad a la corona y quienes, poco a poco, empezaban a pensar que la autoridad debía ser otra. La economía del cacao, que en el siglo XVIII se consolidó como la principal riqueza exportable, dio a una clase de propietarios recursos y redes comerciales que les permitieron financiar estudios, viajes y proyectos políticos. Esa élite criolla, que controlaba haciendas y puertos, fue formando una identidad propia, orgullosa de su posición local, resentida por las limitaciones impuestas desde la metrópoli y cada vez más consciente de su capacidad para gobernarse. La vida cotidiana en el campo y en la ciudad estaba marcada por desigualdades profundas. El trabajo forzado de indígenas en las primeras décadas fue dando paso, por la disminución de la población originaria y por la demanda de mano de obra, a la importación de esclavos africanos. La presencia africana transformó la demografía y la cultura. En las haciendas, en los puertos y en las costas surgieron comunidades, prácticas religiosas sincréticas y formas de resistencia. Los cimarrones, los esclavos fugados que formaron palenques en zonas inaccesibles, fueron un desafío constante para el orden colonial. Las autoridades y los terratenientes organizaron campañas para someterlos, pero muchas veces la geografía y la solidaridad entre comunidades les permitieron sobrevivir y mantener espacios de autonomía. La Iglesia tuvo un papel central en la vida social y cultural. Las órdenes religiosas fundaron misiones, escuelas y hospitales. La evangelización fue un instrumento de control cultural, pero también un espacio donde se mezclaron tradiciones. La expulsión de los jesuitas en 1767 dejó una huella profunda. Los colegios y misiones que administraban se cerraron o cambiaron de manos, y la educación local sufrió una interrupción que tardó en recuperarse. Esa medida, tomada por la corona en el marco de una política general contra el poder de la Compañía de Jesús, fue percibida por muchos criollos como un signo de que las decisiones metropolitanas podían alterar de golpe la vida local. En el plano político, la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777 fue un hito que concentró la administración en Caracas y buscó mejorar la defensa y el control del territorio. La medida no borró las diferencias regionales. Coro, Maracaibo, Guayana y las islas mantuvieron economías y dinámicas propias, pero sí dio a Caracas un papel más central en la toma de decisiones. La reorganización administrativa trajo consigo la llegada de funcionarios peninsulares y la imposición de normas que, en la práctica, estrecharon el margen de maniobra de las élites locales. En ese siglo, escucha, emergieron personajes cuya vida y decisiones marcarían el siglo siguiente. Francisco de Miranda, nacido en 1750, fue un hombre de mundo. Viajó por Europa, participó en campañas militares, conoció las ideas revolucionarias y regresó con un proyecto de emancipación que combinaba acción militar y diplomacia. Miranda no fue un líder aislado. Fue un puente entre las experiencias atlánticas y las aspiraciones americanas. Sus intentos de organizar expediciones y su insistencia en la necesidad de una América libre dejaron una impronta que otros recogerían más tarde. La generación que vino después, nacida en las últimas décadas del siglo XVIII, creció en un ambiente donde las ideas ilustradas circulaban con mayor intensidad. Simón Bolívar, nacido en 1783, fue producto de esa época. Su formación, sus viajes por Europa y su contacto con corrientes políticas transformadoras alimentaron una ambición que no se limitó a la independencia de una sola provincia. Bolívar absorbió experiencias, leyó a los pensadores de su tiempo y, sobre todo, vivió la contradicción de una élite que disfrutaba de privilegios locales, pero que se sentía limitada por las estructuras imperiales. No fueron solo Miranda y Bolívar los que tejieron el pensamiento político de la época. Abogados, oradores y pensadores locales, como Juan Germán Roscio, trabajaron en la elaboración de marcos jurídicos y en la articulación de discursos que traducían la queja en proyecto político. Intelectuales y educadores, entre ellos figuras que más tarde serían reconocidas por su aporte a la lengua y al derecho,
contribuyeron a formar una cultura política que combinaba tradición y novedad. La influencia de acontecimientos externos fue decisiva. Las revoluciones de América del Norte y de Francia, y más tarde las guerras napoleónicas en Europa, ofrecieron ejemplos y oportunidades. La crisis de la monarquía española, cuando Napoleón invadió la península, abrió una ventana que muchos criollos interpretaron como una posibilidad para redefinir su relación con la metrópoli. Antes de ese momento, sin embargo, en las últimas décadas del siglo XVIII, ya se habían producido conspiraciones y movimientos que mostraban el descontento y la voluntad de cambio. La conspiración de Wally España en 1797 fue una expresión temprana de esa voluntad. Militares y civiles, inspirados por ideas revolucionarias, intentaron provocar un levantamiento que buscaba la libertad y la reforma social. Aunque la conspiración fue reprimida, dejó claro que las ideas de emancipación habían calado en sectores diversos. La economía, la cultura y la política del siglo XVIII crearon, escucha, un tejido complejo. Por un lado, una colonia que funcionaba y producía riqueza. Por otro, una sociedad con tensiones crecientes entre quienes administraban desde la metrópoli y quienes vivían y trabajaban en América. Las reformas borbónicas intentaron modernizar el imperio, pero también aceleraron el proceso de diferenciación entre intereses locales y decisiones centrales. Las élites criollas, formadas en la práctica y en la lectura, comenzaron a imaginar un futuro distinto. Las comunidades indígenas y africanas, por su parte, resistieron, se adaptaron y, en muchos casos, crearon espacios de autonomía que sobrevivieron a la presión colonial. Al cerrar el siglo XVIII, la colonia venezolana no era la misma que la de comienzos de ese siglo. Había más ciudades consolidadas, una economía orientada al cacao y al comercio, una élite criolla con recursos y ambiciones, y una red de resistencias y alternativas que incluía a indígenas, esclavos y pobres rurales. Ese conjunto de fuerzas y tensiones sería el escenario en el que, en las primeras décadas del siglo XIX, se desencadenarían los procesos que llevarían a la independencia. Escucha ahora este paisaje humano y político. Es el terreno donde germinarán las decisiones, las campañas y las figuras que transformarán para siempre la historia de estas tierras. En las primeras décadas del siglo XIX, la violencia y la esperanza se entrelazaron hasta convertir la guerra en la forma cotidiana de la política. La derrota de la Primera República no fue el final de la aspiración independentista. Fue, en muchos sentidos, la escuela donde se forjaron tácticas, alianzas y liderazgos que luego resultarían decisivos. Francisco de Miranda, tras sus intentos previos, quedó como figura emblemática de la generación que había probado la posibilidad de la emancipación. Simón Bolívar, que ya había protagonizado la campaña admirable en 1813 y había recuperado Caracas por un tiempo, emergió como el estratega que supo articular una visión continental y una capacidad militar que trascendía los límites de una sola provincia. La guerra por la independencia fue larga y fragmentada. Hubo momentos de avance y retroceso, de victorias brillantes y derrotas dolorosas. Bolívar combinó la audacia militar con la habilidad política, organizó ejércitos, buscó apoyos en las élites criollas y en sectores populares, y supo explotar las divisiones internas del poder realista. La lucha no fue solo entre españoles y americanos, fue también una confrontación entre distintas visiones de la sociedad que nacía. ¿Quién gobernaría? ¿Cómo se distribuiría la tierra? ¿Qué lugar tendrían los antiguos sometidos? ¿Y qué modelo económico se impondría? En 1819, tras una arriesgada travesía por los Andes, Bolívar obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Boyacá, que aseguró la independencia de la Nueva Granada y abrió la puerta a la liberación de territorios vecinos. Para Venezuela, el momento culminante llegó en 1821 con la batalla de Carabobo, donde las fuerzas patriotas, dirigidas por Bolívar y por comandantes como José Antonio Páez, derrotaron a las tropas realistas y consolidaron la emancipación de la mayor parte del territorio. La victoria de Carabobo no fue solo un triunfo militar, fue la materialización de años de esfuerzo, sacrificio y reorganización política.
Tras la guerra, la región intentó dar forma a un proyecto político amplio. Nació la República de la Gran Colombia, que agrupó a Venezuela, Nueva Granada y Quito bajo un mismo proyecto de unidad que Bolívar defendió con pasión. La Gran Colombia fue un experimento ambicioso. Buscaba crear un bloque fuerte capaz de garantizar la estabilidad y de resistir las presiones externas. Sin embargo, las tensiones regionales, las diferencias económicas y las ambiciones locales hicieron que la unidad fuera frágil. Las provincias tenían intereses distintos. Las élites locales reclamaban autonomía y las heridas de la guerra no se cerraban con decretos. En Venezuela, la posguerra estuvo marcada por la dificultad de transformar la victoria militar en instituciones estables. La economía había sufrido el desgaste de la guerra. Las haciendas y los puertos necesitaban reconstrucción. La deuda pública y las demandas sociales presionaban a los nuevos gobiernos. Surgieron líderes regionales, caudillos que habían demostrado su capacidad militar y que ahora reclamaban protagonismo político. José Antonio Páez, por ejemplo, se convirtió en una figura central en los llanos y en la política venezolana, encarnando la fuerza de los intereses locales frente a proyectos centralistas. La separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830 fue el resultado de esas tensiones acumuladas. Bolívar, agotado y desencantado por las luchas internas, renunció a sus proyectos de unidad y se retiró de la escena política, muriendo en 1830 con la sensación de que su sueño continental había quedado incompleto. La nueva Venezuela independiente tuvo que enfrentar la tarea de construir un Estado propio en medio de divisiones regionales, economías fragmentadas y una sociedad profundamente desigual. Durante el resto del siglo XIX, la vida política venezolana osciló entre intentos de consolidación institucional y episodios de violencia y autoritarismo. Los gobiernos se sucedieron con frecuencia, las constituciones se reformaron y la figura del caudillo se impuso como un actor central. El país vivió guerras civiles, pronunciamientos militares y alternancias de poder que reflejaban la dificultad de imponer un orden estable sobre un territorio extenso y diverso. La economía, por su parte, fue cambiando. El cacao siguió siendo importante, pero nuevas dinámicas comerciales y la apertura a mercados internacionales fueron transformando las prioridades productivas. La esclavitud, que había sido un pilar de la economía colonial, fue abolida gradualmente en distintas etapas y con resistencias. La emancipación formal de los esclavos no resolvió de inmediato las desigualdades. Las poblaciones afrodescendientes y las comunidades indígenas continuaron enfrentando marginalidad y exclusión. Las tensiones sociales se manifestaron en reclamos por tierra, por justicia y por reconocimiento que a lo largo del siglo alimentaron movimientos y revueltas locales. La construcción de infraestructuras, la expansión de puertos y la llegada de nuevas corrientes migratorias contribuyeron a transformar el paisaje urbano y rural. Ciudades como Caracas, Maracaibo y Coro crecieron y se convirtieron en centros de comercio y administración. La prensa y la vida intelectual se desarrollaron con altibajos. Periódicos, revistas y sociedades literarias difundieron debates sobre la forma de gobierno, la educación y el progreso. Intelectuales y políticos discutieron modelos de república, de economía y de ciudadanía, mientras que la práctica política seguía marcada por la fuerza de las armas y las lealtades personales. Hacia finales del siglo XIX, la economía venezolana comenzó a mirar hacia nuevas fuentes de riqueza. La exploración de recursos naturales y la apertura a capitales extranjeros anunciaron cambios que en el siglo XX transformarían radicalmente el país. Pero en el siglo XIX, esos procesos estaban apenas en germen. La nación luchaba por consolidar su soberanía, por definir su identidad y por encontrar un equilibrio entre las demandas regionales y la necesidad de un Estado central capaz de garantizar orden y desarrollo. Al cerrar este recorrido, conviene mirar la historia como un tejido de continuidades y rupturas. Desde las primeras miradas europeas en 1498 hasta la Venezuela independiente de 1830 y las décadas convulsas que siguieron, la región vivió procesos que combinaron violencia y creatividad,
imposición y resistencia, pérdida y reinvención. La conquista no fue un hecho único, sino una serie de encuentros que transformaron poblaciones, economías y paisajes. La colonia no fue monolítica, fue un espacio de negociaciones, de jerarquías y de culturas mezcladas. La independencia no fue un acto final, sino el inicio de una larga búsqueda por construir un orden propio. Hoy, al escuchar esta historia, se percibe la huella de quienes resistieron, de quienes gobernaron y de quienes soñaron con un futuro distinto. Se percibe también la complejidad de un pasado que no se reduce a héroes o villanos, sino que está hecho de decisiones, de errores, de valentías y de contradicciones. La historia de estas tierras es la historia de encuentros entre mundos, de la transformación de sociedades y de la persistencia de memorias que siguen dando forma al presente. Si algo queda claro al recorrer estos siglos es que la Venezuela que conocemos es el resultado de un proceso largo, conflictivo y profundamente humano, donde cada generación heredó problemas y esperanzas, y donde la tarea de construir una comunidad política y social ha sido siempre un trabajo en curso.